Mis amados hermanos, nuevamente estamos reunidos para compartir la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Bien, entonces vamos a considerar la palabra de Dios en el Evangelio según Juan capítulo 10. Evangelio según Juan capítulo 10. Esta parábola que es conocida como la parábola del buen pastor. Vamos a ver algo muy interesante en esta parábola que nos enseñará, nos dará una amplia enseñanza de cómo el Señor vino a llamar a sus ovejas y también vino a llamarnos a nosotros que éramos considerados no pueblo, que éramos considerados gentiles. Pero quiero partir de este versículo, capítulo 10 del Evangelio según Juan, versículo 9. En el nombre del Señor Jesús dice ahí la palabra de Dios: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo es tan importante que habla de que el que entra por la puerta será salvo. Y la parte final o la segunda parte de este versículo dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Y ahí quiero abrir una pregunta para todos ustedes. ¿Dónde están los pastos? ¿Adentro o afuera? O aún más, ¿qué se necesita hacer para hallar los pastos? ¿Entrar o salir? Porque el versículo 9 dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Al no comprender a alguien esto, dirá: bueno, pues, ¿de qué se trata aquí? O hay que entrar o hay que salir. O están los pastos afuera o están los pastos adentro. Algo más en lo que vamos a reflexionar en este capítulo 10, de cuántas puertas se habla. Vamos para ello a leer desde el versículo 1 y así damos inicio a esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Versículo 1 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7, y volvióles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bien, analicemos de cuántas puertas se está hablando, de una puerta o de dos puertas. Bueno, vamos a analizar en el versículo 1, habla de una puerta, que es la puerta del corral de las ovejas. Vuelvo a leer el principio del versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, ¿cuál puerta? En el corral de las ovejas. Es decir, que habla de la puerta del corral de las ovejas. Y el versículo 7
nos habla de otra puerta. Cuando dice en su segunda parte, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces tengamos claro que se está hablando, sí, metafóricamente o en forma figurada, de dos puertas. Una que es la puerta del corral donde están las ovejas y otra que es la otra que es Cristo Jesús, cuando él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Pero vamos a analizar esta parábola que tiene gran enseñanza, que tiene gran significado. Y vamos a comenzar nuevamente desde el versículo 1, analizando paso a paso. Dice entonces en el nombre del Señor Jesús, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. La puerta del corral de las ovejas. Bien, el que no entra por esa puerta, el tal es ladrón y robador. ¿A quién se está refiriendo aquí el Señor Jesús como ladrón y robador? Inclusive, primeramente, el versículo 10 se refiere a esos mismos. Cuando dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Alguien se lo atribuye solamente al diablo. ¿Sí? Sin embargo, lo podemos aplicar, sí, al enemigo, al diablo, que el Señor lo reprenda, pero principalmente aquí se refiere a alguien más. ¿Cuál es ese alguien más a quien se refiere? Bueno, pues si leemos desde el capítulo anterior, capítulo 9, dice en el versículo 40, y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Entonces aquí el Señor se está refiriendo a los fariseos y precisamente refiriéndose a los fariseos les llama, se refiere a ellos como el ladrón y robador. Vamos a ver por qué. Y vamos a empezar a analizar entonces desde el versículo 1 del capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas. En forma figurada, está hablando de un corral donde están encerradas, donde están cautivas unas ovejas. Están encerradas en ese corral y ese corral tiene una puerta. Sí, como todo corral. Entonces, el Señor dice que el que no entra por esa puerta del corral donde están las ovejas, sino que entra por otra parte, el tal es ladrón y robador. Es decir, quiere solamente robar a las ovejas, actuar como ladrón, aprovecharse de las ovejas, como lo se dice, aprovecharse de su lana. Sí, el Señor refiriéndose o haciendo alusión, haciendo referencia a ellos, les dice esto, que ellos no entraban por la puerta al corral de las ovejas. No tenían ese derecho de entrar por la puerta del corral. Y como no tenían ese derecho o esa capacidad de entrar por la puerta, salteaban la puerta y el Señor les llama que eran ladrones y robadores. ¿De quién? De las ovejas que estaban dentro de ese corral. Versículo 2 nos dice, mas el que entra por la puerta. Bien,
¿quién es el que entra por la puerta? ¿Quién es el que tiene el derecho de entrar por la puerta? Vamos a ver que el Señor Jesucristo primeramente se refirió a sus ovejas de la casa de Israel. Sí, en forma figurada se refirió a Israel como unas ovejas. Según lo vemos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5 y 6. Dice: en el nombre del Señor Jesús, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de, ¿dónde? De Israel. Israel se considera aquí como unas ovejas perdidas, dice ahí, de la casa de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquella misión, el ministerio del Señor Jesús y de sus discípulos iba dirigido especialmente a las ovejas de Israel. Ahí mismo en Mateo capítulo 15, vamos a leer otra referencia a las ovejas de Israel, a las cuales el ministerio del Señor Jesucristo y de sus apóstoles estuvo dirigido. Capítulo 15 de Mateo, versículo 21 en adelante, dice ahí la escritura: y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio del Señor Jesucristo y de sus apóstoles fue dirigido de manera muy especial a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a otra gente, no a los samaritanos, no a los gentiles, sino solamente iba dirigido a las ovejas de la casa de Israel. Bien, esas ovejas estaban cautivas, estaban encerradas, según dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, estaban encerradas en la ley. Vamos ahí a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 23, dice: en el nombre del Señor Jesús, empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Note usted que Pablo se cuenta porque él fue fariseo de fariseos, él también vivió conforme a la ley. Entonces, Pablo por eso se incluye como judío que era, como parte del pueblo de Israel, diciendo: estábamos guardados bajo la ley, y luego dice: encerrados. ¿Qué es lo que hace un corral? Lo que hace un corral es encerrar. Y aquí Pablo dice, refiriéndose al pueblo de Israel, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. ¿Por quién fue descubierta esa fe? Por Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces encontramos que las ovejas del capítulo 10 de Juan, versículo 1, son especialmente no cualquier oveja,
sino que son las ovejas de la casa de Israel. Y ese corral en el que estaban encerradas representaba la ley en la cual estaban encerrados ellos para que posteriormente fuesen librados de aquel corral para la fe o por la fe en Jesucristo. Por eso allá dice, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces ya encontramos quiénes son esas ovejas. Esas ovejas se refieren entonces a la casa de Israel. Ya encontramos qué representa ese corral. Ese corral representa la ley en la cual estaba encerrado el pueblo de Israel para aquella fe que había de ser descubierta. Volviendo entonces al Evangelio según Juan, capítulo 10, sigue diciendo el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Note usted que aquí la Biblia o el versículo 2 hace énfasis de manera muy especial a aquel que tiene el derecho de entrar por la puerta. No así los fariseos, que eran como ladrones y robadores, que no entraban por la puerta directamente, sino que la evadían. Y solamente aquí el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, quien tiene el derecho de entrar por esa puerta y de reclamar a sus ovejas. ¿Por qué el Señor entra por la puerta? ¿Qué representa el hecho de que el Señor entre por la puerta? Vamos a considerar algunas escrituras. Filipenses capítulo 2. La carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer desde el 5, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué fue hecho obediente el Señor Jesús? Se presenta así como aquí como el siervo hecho obediente. Bueno, él fue obediente a Dios en su humanidad o en su carne, pero principalmente en esta parábola que estamos hablando, él fue obediente a la ley, según dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice ahí la escritura en el versículo 4 también. Gloria a Dios. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito, es decir, hecho siervo o sujeto a la ley. El Señor Jesús en toda su vida y en todo su ministerio estuvo sujeto a la ley. Fue hecho súbdito a la ley. Bien, y el Señor Jesús cumplió la ley. El Señor Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar o para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o para quitar, sino ¿a qué?
sino a cumplir. El Señor vino a cumplir la ley, vino a vivir la ley, y eso sin falta ninguna. Pues, ¿qué dice Pedro acerca del ministerio del Señor Jesús o de la vida del Señor Jesús? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual, hablando del Señor Jesús, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. El Señor nunca hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Por eso el Señor se presentó como siervo, Él cumplió la ley, Él fue el único que fue sujeto a la ley y que vivió cumpliendo la ley. Por eso, por cuanto Él fue hecho súbdito a la ley, fue sujeto a la ley, vino a cumplir la ley, por eso es que Él tiene todo el derecho de entrar por la puerta al corral donde están las ovejas. El versículo 2 del capítulo 10 de Juan dice, mas el que entra por la puerta, ya descubrimos quién es el que tiene el derecho de entrar por la puerta. Ningún otro más que el Señor Jesús, porque Él fue hecho súbdito a la ley, cumplió la ley. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Bien, versículo 3, volviendo a Juan capítulo 10, dice, a este abre el portero. ¿Quién es el portero? El portero es el que no solamente abre la puerta, sino el que anuncia o el que anunciaba a aquel que venía llegando. Vamos a ver entonces, es el que lo presenta, el que da la introducción a aquel visitante. Y vamos a ver quién es el portero. Ahí mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 6 al 8, dice en el nombre del Señor Jesús, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Seguimos leyendo, pero ahora nos pasamos al versículo 19. Y este es el testimonio de Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó. Sigue diciendo, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Según dice en Isaías 43, ahí se estaba cumpliendo Juan el Bautista preparando el camino del Señor, introduciéndolo como todo un buen portero. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y preguntaronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. Versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice,
Fíjese cómo lo presenta, cómo lo introduce ante el pueblo de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Mas yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Ahí está la función de Juan el Bautista como portero. Por eso Juan capítulo 10, versículo 3 dice, a este, o sea, al Señor Jesús, abre el portero. Ya identificamos quién es el portero. Juan el Bautista actuó como el portero, preparando el camino del Señor. Volviendo entonces a Juan capítulo 10, sigue diciendo, a este, el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas llama, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Vamos a ver cómo es que sus ovejas en el ministerio del Señor Jesús empiezan a oír su voz. Y estamos hablando, sí, de las ovejas que eran parte del pueblo de Israel. Evangelio según Mateo capítulo 4. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 18. En el nombre del Señor Jesús dice, y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando todas las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahí se está cumpliendo lo que dice Juan capítulo 10, versículo 3. A las ovejas oyen su voz y a las ovejas llama por nombre. El Señor empieza a llamar ovejas del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban encerradas en la ley, que estaban encerradas en ese corral representando la ley. Evangelio según Lucas capítulo 5. Vamos a continuar viendo este maravilloso llamado que el Señor hace a las ovejas de la casa de Israel. Capítulo 5 de Lucas, vamos a leer desde el versículo 27. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose le siguió. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. Por cierto, como trabajaban para el imperio de Roma, eran muy odiados aún por el mismo pueblo de Israel. Pero aquí el Señor llama a este hombre llamado Leví, ¿sí? Parte de las ovejas del pueblo de Israel, que era un publicano, y el Señor simplemente le dijo, sígueme.
y el Señor, con aquella voz, con aquel poder que tenía su llamado, hizo posible que Mateo dejara todas las cosas, y dice ahí el texto, levantándose, le siguió. Seguimos viendo cómo el Señor empieza a llamar sus ovejas por su nombre y las ovejas oyen su voz. Evangelio según Juan, capítulo 1. Gloria a Dios. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 35. Dice en el nombre del Señor Jesús, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y oyéndolo los dos discípulos hablar, y siguieron a Jesús. Ahí está, siguiendo al Señor. Por el versículo 38, y volviéndose Jesús y viéndolo seguirle, díceles, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba. Es decir, que el Señor sí tenía una casa donde moraba. Vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y díjole, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Ahí está como el Señor aún los empezó a llamar por nombre. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Y Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Bien, ahí vemos cómo se cumplió lo que dice Juan capítulo 10, versículo 3, las ovejas oyen su voz, ovejas refiriéndose al pueblo de Israel, y a sus ovejas llama por nombre, y luego dice al finalizar el versículo 3, y las saca. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué representaba el corral? El corral representaba la ley donde estaban cautivos, encerrados las ovejas del pueblo de Israel. Y al decir la saca, bueno, pues eso da cumplimiento a lo que dice la Escritura ahí en Gálatas capítulo 3. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a seguir considerando esta hermosa parábola que nos da una de manera amplia el ministerio del Señor Jesús para con las ovejas del pueblo de Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 11.
Vamos a leer desde el versículo 10. Versículo 10 al 13. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Quiénes? Las ovejas del pueblo de Israel. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No solamente estaban bajo la ley, sino que estaban bajo de esa maldición, porque ahí está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como no había quien cumpliera a cabalidad toda la ley, todos estaban bajo de maldición. Versículo 11 sigue diciendo, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Versículo 13, Cristo nos redimió. Ahí está. ¿Qué quiere decir redimió? Cristo nos rescató. O como dice Juan capítulo 10, versículo 3, nos sacó de la ley. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Ahí está, vemos cómo el Señor sacó a los que estaban debajo de la ley. Vuelvo a leer ahí el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 y 5. Ahora hacemos énfasis en el versículo 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, sujeto a la ley. ¿Para qué? Para que redimiese o para que rescatara a quienes, a los que estaban debajo de la ley, es decir, a las ovejas del pueblo de Israel que estaban bajo la ley, encerrados en forma figurada en aquel corral, para que los rescatara a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ahora Pablo, contándose como un judío que también fue libertado, dice en el capítulo 5 del mismo de Gálatas, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Cristo nos hizo libres, dice Pablo. Cabe aclarar que nosotros no podemos atribuirnos a ese texto porque nosotros no estuvimos nunca bajo la ley. Pero Pablo sí estuvo bajo la ley y por eso él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Y bueno, y esto se refiere a la ley, porque sigue diciendo, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el contexto claramente está hablando de cómo el Señor los hizo libres de la ley. Aquí mismo en este capítulo 5 dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor libertó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de esa manera entonces se cumple la parte del versículo 3 que dice que saca a sus ovejas. Aquellos que oyeron su voz, aquellos que llamó por nombre, aquellos que los siguieron, el Señor saca a sus ovejas. Seguimos considerando en Juan capítulo 10, ahora en el versículo 4, dice la escritura, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjese bien que un pastor
no va detrás de las ovejas, arriándolas, gritándoles. No, no hay necesidad cuando son ovejas del Señor. Simplemente va delante de ellas y las ovejas le siguen. Bueno, esto nos da una enseñanza a nosotros que aquellos que son ovejas del Señor no tienen necesidad de que, como luego se dice en el campo, se les ande arriando, ¿sí? O se les ande gritando, o se les ande golpeando. No, no hay necesidad. Las ovejas que son del Señor, simplemente el Señor va delante de ellas y las ovejas le siguen porque no conocen, porque conocen su voz. Versículo 5. Versículo 5 dice, mas al extraño, ahí estaban los fariseos escuchando, extraños, escuchen, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esperamos que al finalizar este estudio, esta enseñanza, los que nos escuchan sí podamos o puedan entender lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces, como dice el texto, que no entendieron qué era lo que les decía, dice en el versículo 7, volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Note usted, aquí habla de la segunda puerta, no de la puerta del corral de las ovejas, sino ahora de la puerta de las ovejas. El Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y Él usa esa forma de decir, yo soy. Recuerde que a diferencia, los profetas decían, el Señor me ha hablado o el Señor me ha enviado. Pero el Señor con toda la autoridad decía, yo soy la puerta de las ovejas. En cierta ocasión también el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dijéronle entonces que aún no era tan viejo para que dijera eso. ¿Cómo es que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, desde la antigüedad, Dios, el único que es Dios, usa ese término de decir, yo soy. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, pero vamos a seguir considerando una escritura muy conocida, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 5. En el nombre del Señor Jesús dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino. Otra vez adjudicándose él esa expresión de que él es. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene. Note usted que no dice nadie va como refiriéndose a otro lado, sino refiriéndose a él mismo, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es, por tanto, la puerta de las ovejas, no la puerta del corral, sino la puerta de las ovejas. Y es necesario que entren por Jesucristo, porque Él es la puerta para salvación. Juan capítulo 5, ahí mismo, pero en el capítulo 5, gloria a Dios. Dice ahí la escritura en el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahí está, el que oye mi palabra.
de cierto os digo, versículo 25, vendrá hora, y ahora es. En ese mismo momento está diciendo, y ahora es, cuando los muertos, ¿cuáles muertos? Los que estaban muertos en delitos y pecados, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ahí está el Señor hablando como la puerta, como el camino, la verdad y la vida. Él dijo también en el capítulo 11 de Juan, versículo 25, le dijo a Marta, cuando el Señor le dijo, resucitará tu hermano, Marta le dice, versículo 24 del capítulo 11 de Juan, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y vamos a ver lo que dice ahí el capítulo 8 de Juan también. Gloria a Dios. Capítulo 8, la cita que refería hace un momento. Dice, dijo el Señor, hablando, voy a leer desde el versículo, gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Versículo 51. De cierto os digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, otra vez el Señor diciendo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está el Señor hablando de que Él es el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. Como dice Apocalipsis 1, por el versículo 7 y versículo 8, Él es, también dice Hebreos 13:8, perdón, dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, en Hebreos 13:8. Y Apocalipsis 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Señor entonces es la puerta de las ovejas. Volviendo a Juan capítulo 10, con todo el derecho el Señor les dice, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8, Juan capítulo 10, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí llegamos entonces al punto, ¿cómo está eso de que entrar y salir para hallar pastos? Por fin, ¿los pastos están adentro o están afuera?
¿qué hay que hacer para hallar los pastos? ¿Entrar o salir? Bueno, ambas cosas. Ambas cosas se tienen que hacer para hallar los pastos. Recordemos que en el capítulo, en este mismo capítulo, pero en el versículo 1, se nos habla de una puerta. En el versículo 2 se nos habla de una segunda puerta que es Jesús. Entonces, entendiendo que hay dos puertas, una es la puerta del corral y otra es la puerta para salvación, el Señor Jesús, podemos entender mejor este versículo 9. Vuelvo a leer, yo soy la puerta. Ahí está una puerta que es Jesús. El que entra por mí, el que por mí entrare, será salvo. Y para ser salvo o para ser libre, salvo también se puede traducir como libre. Será libre. ¿Será libre de dónde? Vamos a seguir leyendo. Y entrará ¿por dónde? Por la puerta que es Cristo, la puerta de las ovejas. Entrará y saldrá ¿por dónde? Saldrá por la puerta del corral para ser libre de esa ley que los tenía encerrados, cual en un corral en forma figurada. Entonces, vemos entonces que la primera puerta donde tienen que entrar y donde de hecho entran las ovejas es el Señor Jesús. La segunda puerta por la que tienen no que entrar, sino más bien salir, es la puerta del corral. Y entonces los pastos se hallarán afuera del corral, entrando por la puerta que es Jesús y saliendo del corral o de la cautividad de la ley, saliendo de ese corral, se hallarán los pastos. A propósito que los pastos nunca están ni estarán en un corral. El Señor llama a sus ovejas de ese corral para liberarlas de esa cautividad en que estaban cautivos. Y tal como dice el Salmo 23, un hermoso salmo que la mayoría conocemos y sabemos, dice en los primeros versículos, Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el Señor no le da, obviamente no le da a sus ovejas, sus pastos en un corral, no, sino que las lleva libres, pastoreándolas por lugares de delicados pastos, donde las ovejas se alimentan de pastos o de palabra pura. Tal como dijo, recuerdo lo que dice Jeremías capítulo 23, ya que estamos por ahí en el Antiguo Testamento, Jeremías 23, versículo, gloria a Dios, versículo 28. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Ahí están los pastos. Quien tiene, pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor son pastos, son delicados pastos, y las ovejas se alimentan de esa palabra, de esos pastos verdes. Pero quienes no son ovejas del Señor, no quieren los pastos, se alimentan de cualquier cosa, como los cabritos. ¿Los ha visto los cabritos que en ocasiones andan a veces hasta en un muladar, andan buscando entre la basura? No buscan los pastos buenos, nunca así una oveja. No, las ovejas buscan pastos delicados, pastos verdes.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está, es a través de esta narración metafórica, en forma de metáfora, cómo el Señor liberta a las ovejas de la casa de Israel, de la cautividad o de estar encerrados en la ley. Y ahora el Señor dice, sigue diciendo, Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahí estaban oyendo los fariseos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas al asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16, quiero que note algo muy interesante. También tengo otras ovejas. Ahí el Señor se acordó de nosotros en esta parábola, en esta ilustración. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que no estaban en este corral. Redil es corral. Pero ¿dónde estábamos entonces? Pues estábamos tal vez en otros corrales llamados llamados como una religión, donde estábamos encerrados. Entonces el Señor se refiere a todas aquellas ovejas que no son de Israel, que dice ahí, no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, un solo rebaño de ambas ovejas, las ovejas de Israel y las ovejas también de entre las gentes o de los gentiles que somos nosotros. Por eso Isaías 53 dice, Isaías 53, versículo 6, dice, en el nombre del Señor Jesús, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, todos, incluyendo gentiles, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos, cada cual ganó por su propio camino, y algunos de nosotros fuimos encerrados en otros corrales donde nos tenían encerrados los hombres con mandamientos y doctrinas de hombres. Y no éramos alimentados de la palabra de Dios, sino éramos alimentados de cuantas tradiciones, dogmas y mandamientos de hombres. Efesios capítulo 2. Recuerde que estamos en esta parte de que el Señor dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de la ley, aquellas también me conviene traer. Efesios capítulo 2. Dice ahí la escritura en el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que eras llamados sin circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos, es decir, los dos pueblos, judíos y gentiles, edificar los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso es que la Biblia dice
que ahora ya no cuenta la circuncisión y la incircuncisión, sino la nueva criatura, el nuevo hombre. Sigue diciendo ahí la escritura, versículo 16, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos, es decir, a ambos pueblos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros, a nosotros los gentiles, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, que por él, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos o los de la familia de Dios. Ahí está el Señor cumpliendo lo que dijo, también tengo otras ovejas. Éramos nosotros los gentiles, aquellas también me conviene traer, y habrá un solo rebaño, que el Señor no va a encerrar ni encierra en un corral, no. Habrá un solo rebaño y un pastor, y las ovejas oyen su voz y le siguen. Por pastos delicados, por aguas de reposo nos pastorea. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y así es como entendemos, por la gracia de Dios y por la misma escritura, esta parábola de Juan capítulo 10. Ahí está, vimos que las ovejas que estaban en el corral representaban al pueblo de Israel. Ese corral representaba la ley donde estaban encerrados. El que tiene el derecho de entrar por esa puerta del corral de las ovejas es el Señor Jesús cumpliendo la ley. El portero el cual le abre la puerta al Señor Jesús es Juan, o fue Juan el Bautista. Vimos cómo las ovejas que eran del pueblo de Israel oyeron su voz y le siguieron. Vimos también cómo saca o rescata de la ley o de ese corral a sus ovejas. Vemos entonces que el Señor se presentó como la puerta de las ovejas para que a todo aquel que quisiera ser libre de ese corral entraran por la puerta que es Jesús, la puerta de las ovejas, pero a la vez salieran de la puerta del corral y fueran libres para así encontrar pastos delicados. Y el Señor se acordó de nosotros también en esta parábola diciendo, también tengo otras ovejas, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel, aquellas también me conviene traer para que haya un solo rebaño y un pastor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús y le damos muchas gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que ha llegado a nuestras vidas, que nos llamaste, Señor. Pues todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Señor, gracias porque nos rescataste de donde estábamos cautivos, quizás encerrados en un lugar donde no recibíamos palabra de Dios, sino que recibíamos solamente dogmas, mandamientos de hombres, tradiciones, pero de ahí nos rescataste, siendo rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, pero nos rescataste de ahí, Señor. Gracias, gracias, porque ahora no has hecho distinción, sino que a unos llamaste de la ley, los hiciste libres, y a otros también nos llamaste del pecado, de donde estábamos descarriados o de donde estábamos encerrados, para hacer un solo pueblo, un solo rebaño, y tú guiando a tu pueblo por pastos delicados y por aguas de reposo. Es un gozo, es una alegría seguirte a ti, oír tu voz, ser alimentado de tu palabra, beber del agua viva que tú ofreces, pues tú dijiste, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior.
Gracias por esa agua viva. Gracias por esa agua que ahora fluye en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa palabra, por esos pastos verdes que nos han dado vida y vida en abundancia. Nos han dado esperanza, nos han abierto nuestros ojos, porque tu palabra, Señor, vuelve, convierte el alma. Tus testimonios fiel que hace sabio al más sencillo. Tus mandamientos son rectos que alegran el corazón. Tu precepto es puro que alumbra los ojos del entendimiento. Tus juicios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Permite, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde y que el Señor obre en los corazones, dando entendimiento con su palabra viva.